Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. En nuestras últimas clases nosotros hemos desarrollado diferentes aspectos sobre las sociedades comerciales. En primer lugar, nosotros hemos podido desarrollar las generalidades sobre las mismas, cuál es la naturaleza jurídica, desde qué momento las mismas adquieren la personalidad y cuáles son los elementos necesarios para que se puedan conformar y puedan nacer en el mundo jurídico, ¿no? Veíamos cuáles son sus características, veíamos además cuáles son sus elementos y de esta manera hemos podido desarrollar esta temática y ahondar más el aprendizaje que ustedes han desarrollado mediante sus investigaciones, ¿no? Entonces, se van aclarando de a poco más y más conceptos que ustedes han ido investigando. De esta manera, en nuestra última clase, nosotros hemos comenzado con el análisis de la sociedad colectiva. Y nosotros decíamos que la sociedad colectiva se encuentra dentro de aquellas sociedades catalogadas como sociedades de carácter personalista, ¿no? Hay sociedades de capital y sociedades personalistas, pero de carácter personalista o personales también son denominadas, y entre estas nosotros encontramos la sociedad colectiva. No habíamos visto entonces la clasificación de las sociedades de personas, de capitales y unas sociedades mixtas, o sociedades de personas y capital. Y empezábamos entonces con el análisis de la sociedad colectiva, manifestando que es la más antigua de las sociedades comerciales y que ya había nacido en la Edad Media como una forma evolucionada de las comunidades familiares que continuaron la explotación del comercio paterno. Primero, entonces, unía exclusivamente a las personas que estaban ligadas por vínculos familiares y posteriormente esto va evolucionando, se van admitiendo personas extrañas y así es como se va desarrollando también y se va institucionalizando, digámoslo así, se va regulando, no regulando, ¿no? Se va desarrollando y posteriormente regulando la sociedad en comandita. Nosotros habíamos visto cuál es el concepto e íbamos analizando algunas características, ¿no? En las generalidades nosotros decíamos que por su naturaleza y por sus límites impone su transformación en sociedades comanditarias y anónimas. No es una figura que sea, digámoslo así, la más utilizada hoy en día. Sin embargo, todavía es posible que exista este tipo de sociedades, ¿no? Entre cuando nosotros tratábamos de conceptualizar la sociedad colectiva, decíamos que es aquella que se forma entre varias personas que se conocen bien para realizar juntas, bajo una razón social, operaciones de comercio durante todo el tiempo de duración que consideren oportuno. Es una sociedad de tipo personalista, decía Felipe de Sola Cañizares, y de naturaleza contractual en la cual los socios responden ilimitada y solidariamente de las deudas sociales y que tienen una razón social formada por nombres de uno o varios socios y en la cual los socios no pueden ceder libremente sus participaciones. Entonces, esta reunión de personas, este conjunto de personas que genera esta sociedad colectiva, está asociada en mérito a que estas personas se conocen, ¿no? Entonces, termina siendo una sociedad que se da bajo ciertas relaciones intuito-persona, es decir, en razón de las personas con las cuales se va a conformar la misma. El artículo 173 del Código de Comercio establece que en esta todos los socios van a responder de las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada. Y nosotros decíamos que estos socios entonces no solo responden con el capital social, no solo van a responder con el capital social, sino que también estos socios van a responder con su propio patrimonio, ¿no? Entre las características de esta sociedad, nosotros mencionábamos que la misma es una sociedad de trabajo, porque los socios son gestores y participan en la actividad directamente.
Además, es una sociedad de responsabilidad ilimitada, ¿no? Lo opuesto a lo que nosotros vamos a estudiar cuando revisemos la sociedad de responsabilidad limitada. En esta, todos y cada uno de los socios, entonces, son responsables solidaria e ilimitadamente. Cada socio es responsable de las obligaciones. Sociedad, es una sociedad personal, si no nos olvidamos, por decir esto, del capital. La calidad personal del socio contribuye a la solidez de las relaciones de la sociedad con terceros, ¿no? Genera entonces mayor confianza en los terceros con los cuales se van a generar ciertas relaciones jurídicas. La sociedad además tiene un nombre colectivo, característica vinculada al orden histórico, pudiendo también llevar otra denominación. Así nosotros veíamos que históricamente la sociedad nace en la Edad Media, aparece objetivamente organizada en el siglo XII, en las familias de mercaderes, y bueno, bajo la denominada compañía, ¿no? El antecedente entonces de la sociedad colectiva es la compañía. La compañía medieval se distinguió por la finalidad de lucro, la responsabilidad solidaria de los socios y la actuación bajo un nombre que la identificaba. Entonces, estas son las principales características y comenzó, como habíamos dicho, como una relación familiar que de a poco va introduciendo a personas cercanas. Entonces, ahí se demuestra esa naturaleza intuito persona de esta sociedad. El denominativo ya de sociedad colectiva es tomado por el Código de Comercio francés de 1807. En los países anglosajones manifestábamos, y para terminar en esta parte, si mal no estoy, nos hemos quedado, en los países anglosajones del common law, el denominativo equivalente de la sociedad colectiva es el partnership. La sociedad colectiva, estimados estudiantes, tiene un eminente carácter personal. Se tiene principal consideración de las personas, de los socios que van a integrarla. Entonces, como habíamos dicho, es una sociedad intuito persona. Los socios generan esta nueva persona colectiva, desarrollan esta nueva persona colectiva en mérito a las relaciones de confianza que podrán tener con sus socios, ¿no? Ya hemos visto que el antecedente justamente viene inclusive desde la familia. Este carácter se manifiesta en varias disposiciones del Código de Comercio, pues el Código de Comercio establece que la administración es social, es decir, que en su defecto, cuando no se establezca un régimen de administración distinto, la sociedad puede ser administrada por cualquiera de los socios, por lo cual los socios están en un pie de igualdad en la administración de la sociedad. La composición de la sociedad es inmutable, pues para admitir nuevos socios o transmisión de parte de interés en la sociedad requiere del consentimiento de todos los socios. Es decir, que no se puede introducir fácilmente a nuevos socios. Se requiere de la aceptación de todos los socios restantes, ¿no? De todos los socios, mejor dicho, en ese momento. Las resoluciones también se adoptan por mayoría absoluta de votos respecto al capital, salvo que el contrato tenga un régimen distinto. Acá podemos ver este tipo de normas que permiten un carácter potestativo, ¿no? Los socios también pueden establecer un contenido distinto, pero en las reglas establecidas por el Código de Comercio, las resoluciones se adoptan por mayoría absoluta en lo inherente al capital. Ninguno de los socios, además, puede hacer competencia a los demás mediante su actividad individual. Así lo establece el artículo 183 del Código de Comercio. En cuanto a la responsabilidad, nosotros habíamos dicho que todos los socios se hallan en la misma condición, en el sentido de que todos son personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales. La responsabilidad de los socios tenemos que comprenderla, ¿no? Cuando uno dice que la responsabilidad de los socios es ilimitada y solidaria, manifiesta en primer lugar que la sociedad colectiva responde en primer lugar con el patrimonio de la sociedad y después también puede responderse con el patrimonio de los socios, ¿no?
La responsabilidad entonces es ilimitada frente a cualquier deudor, de tal forma que es responsable frente a sus acreedores con su patrimonio social hasta que se agote. Es decir, que no hay un límite, ¿no? Respecto al patrimonio con el que se puede responder por las obligaciones. Los socios entonces no solo responden con los bienes que han aportado, sino también con su propio patrimonio. Y además, la responsabilidad de los socios es solidaria. Esto significa que a cualquiera de los socios se puede pedir el cumplimiento total de las obligaciones que emerjan para la sociedad, ¿no? Es decir, que si la sociedad tuviera una deuda con una persona, esta persona podrá exigir el cumplimiento de la totalidad de de la totalidad de la prestación a todos los socios. Lo que significa que los socios no pueden acogerse a la división, ¿no? No pueden decir, un momento, yo soy socio y por tanto solo tengo una parte de la obligación. No, en la sociedad colectiva se puede exigir a cualquiera de los socios el cumplimiento de la obligación, ¿no? Posteriormente, obviamente podría haber una subrogación, pero esto ya ustedes lo desarrollarán de mejor manera en la materia de obligaciones. Es decir, que el socio que ha pagado todo puede posteriormente exigir al resto de los socios que paguen sus cuotas partes a él, ¿no? Él va a ser el nuevo acreedor. La denominación de la sociedad colectiva se establece en las previsiones del artículo 174 del Código de Comercio. La denominación debe contener las palabras sociedad colectiva o su abreviatura. Por ejemplo, Farmacia Boliviana Sociedad Colectiva, Nicolás Jargen Schut y compañía SC, ¿no? Sociedad Colectiva. Cuando no figuren los nombres de todos, se va a añadir las palabras y compañía o su abreviatura. Ejemplo, Arthur Young y compañía, sociedad colectiva. Si la razón social hubiese servido a otra sociedad, y esto también ya lo hemos llevado, pero estamos retroalimentando, cuyos derechos y obligaciones han sido transmitidos a la nueva, se añadirá a esta luego de las vocales sucesores de. Ejemplo, PCA, ingenieros consultores, SA, sucesores de Prudencio, Claros y asociados, ¿no? Entonces, si la razón social ha servido anteriormente a otra sociedad, esa sociedad tendrá que establecer esta terminología en su nombre. El nombre propio puede ser una denominación referida a la actividad principal de la sociedad y también el nombre de los socios, ¿no? Que era lo que en realidad caracterizaba este tipo de sociedades anteriormente. Si actúa bajo una razón social, esta se forma con el nombre patronímico de algunos de los socios, o si no, con la figura, si no la figura de todos, se añadirá además compañía, ¿no? Si no figura el de todos, los nombres de todos, se añade la palabra y compañía. La sociedad colectiva tiene un régimen de administración previsto por los artículos 175 y 176 de nuestro Código de Comercio, entre los cuales, o bueno, reglas y previsiones entre las cuales nosotros podemos distinguir las siguientes. Cada uno de los socios es un gestor nato, siendo la sociedad administrada por cualquiera de los socios, a no ser que el contrato constitutivo establezca el régimen de administración. Si nosotros formáramos una sociedad colectiva, entonces cualquiera de nosotros podría realizar los actos de administración de la sociedad. Puede designarse a uno o más administradores que sean socios o no, y cuyas atribuciones pueden ejercitarse de manera conjunta o separadamente. Si no se estipula de qué manera se va a hacer, la administración se presume conjunta, ¿no? Es conjunta, se puede realizar indistintamente cualquier acto de administración, ¿no? Entonces, rectifico. Si no se estipula si la administración la van a hacer todos los administradores que se ha designado o si lo puede hacer por cuenta separada cada uno de ellos, se entiende que los administradores designados, pueden realizar los actos indistintamente, ¿no? Cualquiera de ellos, entonces, podría realizar
los actos de administración. Si se ha estipulado que la administración sea conjunta, sin que uno de ellos nada pueda hacer sin el otro, u otros, entonces ninguno de los socios puede obrar individualmente. Por otro lado, el artículo 176 del Código de Comercio establece que el socio, sea administrador o no, puede ser removido en cualquier tiempo sin que sea necesario invocar una causa, ¿no? No es necesario justificar por qué motivo se remueve al socio. Si el contrato exige justa causa, el administrador mantiene su cargo hasta que el caso se resuelva judicialmente. Constituirá justa causa en estos casos la realización de actos dolosos o culposos contra los intereses comunes, la incapacidad o incumplimiento de obligaciones e impedimentos o la prohibición de ejercer el comercio. Entre otras disposiciones establecidas para este tipo de sociedades, nosotros podemos encontrar las siguientes, ¿no? Si se ha establecido poderes de administración mediante la misma escritura pública constitutiva, también tiene que revocarse mediante un instrumento público. Respecto a la renuncia y responsabilidad de los administradores, se establece que el administrador no puede renunciar en cualquier tiempo, a menos que exista plazo. Si la renuncia ha sido dolosa, intempestiva, entonces este administrador tendrá que responder por los daños y perjuicios que se hubiera generado. El control de los socios también es otra de las disposiciones inherentes a este tipo de sociedad. Los socios pueden supervigilar los actos de los administradores en cualquier momento, así lo prevé el artículo 169 del Código de Comercio. Respecto al otorgamiento de poderes, es importante manifestar que los administradores no pueden delegar su mandato salvo autorización expresa, según lo previsto por el artículo 180 del Código de Comercio. En lo respectivo a la admisión y retiro de socios, como habíamos ya manifestado hace un instante, para admitir nuevos socios se requiere el consentimiento de todos los socios, salvo pacto contrario. Si se va a retirar algún socio, si se va a retirar algún socio, es necesaria la inscripción, ¿no?, de este acto de retiro o de exclusión de alguno de los socios. Sobre las resoluciones, habíamos manifestado que las mismas se adoptan por mayoría absoluta respecto al capital, salvo que los socios establezcan algo diferente. Los actos de competencia se prohíben para los socios, es decir, que los socios no pueden dedicarse a negocios que comprendan actos competitivos, salvo el consentimiento expreso del resto de los socios. Entonces, podemos evidenciar en este tipo de sociedad, estimados estudiantes, que se forma en mérito a las mismas, bueno, en mérito a las personas que la van a conformar, ¿no? Es decir, que va más allá, tiene un mayor interés de carácter personal. Es por este motivo también que introducir socios es más complejo. Es por este motivo también que los socios que salen tendrán que mantener cierta abstención de realizar actos de competitividad sobre el rubro en el cual desempeñe las actividades, la sociedad colectiva de la cual han sido excluidos o de la cual los mismos hubieran salido, ¿no? También se evidencia que las resoluciones deben implicar la voluntad de todos los socios. Entonces, es muy importante el elemento personal en este tipo de sociedad. También hemos manifestado, por ejemplo, que la administración se puede realizar por cualquiera de los socios, ¿no? Vamos a ver que esto, por ejemplo, no va a ser así en una sociedad anónima. En la sociedad anónima, los socios participan de los beneficios, ¿no? Mediante las acciones que tienen, ellos perciben los beneficios, pero no van a participar en la administración. Entonces, ya va tomando mayor importancia y mayor trascendencia el elemento del capital en ese otro tipo, bueno, en el contrapuesto, digámoslo,
de este tipo de sociedades colectivas. Ahora corresponde que nosotros revisemos la sociedad en comandita simple, ¿no? La sociedad en comandita simple es una sociedad formada por dos categorías de socios. Unos de ellos son los socios colectivos, los también denominados socios gestores, a quienes incumbe la gestión del negocio con responsabilidad personal, solidaria e ilimitada. Pero además de los socios gestores o socios colectivos, existen socios comanditarios, que no administran el negocio y cuya responsabilidad se limita a la aportación. Esto es lo que nos establece Felipe de Sola Cañizares. Estimados estudiantes, en la sociedad en comandita simple se puede evidenciar que hay ciertas personas que tienen interés, ¿no?, en obtener algún rédito sin necesidad de involucrarse en los actos del comercio como tal. Entonces, es de esa manera que surgen los socios comanditarios. De igual manera, es una forma para los que eran socios colectivos de permitir el ingreso de nuevo capital, ¿no?, a las, de nuevo capital, de mayor capital social en las actividades que van a desarrollar. Entonces, de lo manifestado se desprende su función económica. Permitir que existan algunos socios con responsabilidad limitada sin necesidad de recurrir a la formación de una sociedad anónima, ¿no? Todavía va a mantenerse entonces socios que tienen la misma característica que los socios dentro de una sociedad colectiva, ¿no? Algunos de ellos entonces van a estar en directo contacto con el objeto de la sociedad, van a administrar, van a poder tomar decisiones inherentes a la sociedad, pero a la vez va a haber otro tipo de socios que son los socios comanditarios que simplemente se van a ver beneficiados o, bueno, van a responder con su aporte, ¿no? Con los aportes que realicen. Esta forma de organización social entonces ya ofrecía una ventaja de hacer factible la combinación del trabajo con el capital. Los socios capitalistas pueden invertir limitando su responsabilidad sin el riesgo ilimitado propio de las responsabilidades colectivas, ¿no? Entonces, los socios capitalistas o comanditarios ya no solo van a responder con su aporte, ¿no? Ese es el límite sobre el cual podrían recaer los acreedores de la sociedad. Pero los acreedores de la sociedad además podrán recaer sobre el patrimonio, pero ya no de los socios comanditarios, sino sobre el patrimonio de los socios gestores, ¿no? De los socios gestores o colectivos. Entonces fusiona dos elementos este tipo de sociedad. Un elemento capital, aportado por los socios comanditarios y en menor medida por los socios colectivos, y un elemento de habilidad o competencia técnica. Esta habilidad y competencia técnica es aportada por los socios colectivos o también denominados socios gestores. Se funda en relaciones intuito-persona, sobre la confianza puesta por los socios comanditarios en los socios colectivos y sobre la confianza recíproca entre estos últimos. Entonces, los socios comanditarios van a, en un acto de confianza, van a realizar un aporte en la sociedad, en el patrimonio de la sociedad, en la cual los socios colectivos van a tener una responsabilidad ilimitada y solidaria. Se trata entonces de una estructura mixta entre sociedades capitales y sociedades de personas, así nos lo establece Sandoval. Han perdido vigencia en la actualidad, sin embargo, son reguladas por los artículos 184 al 194 del Código de Comercio. La sociedad en comandita es aquella en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaria de uno o más socios. Estos socios son llamados socios gerentes y por la responsabilidad de uno o más socios que se llaman socios comanditarios
que es una responsabilidad limitada al capital aportado por estos a la sociedad. Así lo establece Vivante. Existe entonces entre socios de los cuales uno o varios que se denominan comanditados, quienes van a estar obligados indefinida y solidariamente. Los demás, que se denominan comanditarios, lo están únicamente hasta la concurrencia de los aportes que hayan ingresado en la caja social al entrar en la sociedad. Entonces tenemos dos tipos de socios. Las legislaciones les dan diversos nombres, como ustedes pueden ver en este tipo de conceptos, ¿no? Tenemos en nuestra legislación el socio gestor o socio colectivo, ¿ya? Que es justamente el que tiene responsabilidad ilimitada y solidaria. Y tenemos, según nuestra legislación, el socio comanditario. Pero aquí podemos ver que al socio gestor o socio colectivo también se le denomina socio comanditado, ¿no? O socio gerente. Y a los socios comanditarios también se le puede denominar socios capitalistas, por ejemplo. Entonces hay denominaciones diversas también, ¿no? Por si acaso, para no confundir si es que en algún momento ustedes realizan un estudio de la legislación comparada. Estas definiciones coinciden plenamente con lo establecido en el Código de Comercio, pues en su artículo 184 caracteriza este tipo de sociedad como aquella que está constituida por uno o más socios comanditarios que solo responden con el capital que se obligan a aportar, y por uno o más socios gestores o colectivos que responden por las obligaciones sociales, pero en forma solidaria e ilimitada, hagan o no aportes al capital social. Las sociedades en comandita pueden ser de dos tipos. En primer lugar, una sociedad en comandita simple, y en segundo lugar, una sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita simple es una sociedad de intuitu persona, es decir, una sociedad de personas. Se va a caracterizar por la existencia de dos tipos de socios, como habíamos dicho. Unos socios ilimitadamente responsables y con facultades exclusivas de dirección y administración. Ellos pueden dirigir, pueden administrar los bienes de la sociedad. Y hay otros socios que son los socios comanditarios. Y estos socios comanditarios no van a responder con su patrimonio, sino que van a responder de manera limitada. Es decir, solo van a responder con sus aportes. La comandita por acciones, por otro lado, es una sociedad de intuito rey, ¿no? Intuito rey. O sociedad de capital. Lo que tiene mayor prevalencia ahí es el capital. Tiene los caracteres o las características de una comandita simple. Y así lo establece, por ejemplo, el artículo 364, ¿no? Cuando que se van a aplicar supletoriamente las normas de la sociedad en comandita simple. Así lo establece el artículo 364. Pero al tener involucradas también acciones, se aplican las normas relativas a la sociedad anónima, ¿ya? La sociedad en comandita por acciones, además ofrece la particularidad de representar y dividir el capital en acciones, entonces. Los aportes de los socios comanditarios se representan por acciones. Es considerada una evolución de la sociedad en comandita simple con el complemento del anonimato en la participación accionaria, sin ser una sociedad anónima, ¿no? Vamos a tener entonces ciertos socios que no necesariamente van a poder incluso conocerse, pero sí que van a tener ciertas acciones y que va a existir énfasis entonces o primordialmente se va a considerar las acciones con las que los mismos puedan aportar. Y eso ya lo vamos a explicar de mejor manera en el tema de la sociedad anónima después de terminar la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cómo surge la sociedad en comandita simple? Se afirma que formas sociales que ha habido ya ciertas formas sociales muy parecidas a la sociedad en comandita simple en Babilonia y Grecia, ¿no? Y posteriormente se han denominado en sociedades en comandita. También hubieron formas semejantes en Roma,
sus primeros antecedentes provienen de la Institoria romana, en la que los patricios menospreciaban la actividad comercial, nos dicen, ¿no? Pero no perdían la oportunidad de ejercer el tentador comercio a través de algún liberto o alieni iuris, que actuaba como factor. Entonces, los patricios, que era una clase, digámoslo así, una clase social que tenía ciertas, que era, supongamos, jerárquicamente superior, no quería participar directamente en el comercio, pero usaba a otras personas para que sí lo hagan. Entonces ahí estaría un antecedente de la sociedad en comandita simple. Pero uno de los antecedentes ya más concretos se encuentra en el contrato de comenda, sobre el cual ustedes ya han podido exponer, ¿no? en sus trabajos, por el cual una persona entrega mercancías o dinero a un comerciante que realizaba un viaje por el mar. Este último hacía el negocio en su nombre y además le daba los beneficios al capitalista, ¿no? Una parte de los beneficios. Según Goldschmidt, la sociedad en comandita simple es una transformación de la comenda marítima de los siglos X y XIV. Por otro lado, Arcangeli considera que la comandita procede de una transformación de la sociedad colectiva. Fue una solución cuando la sociedad colectiva dio entrada a personas extrañas, extendiendo sus negocios a otras ciudades o comarcas. Sus antecedentes legislativos se encuentran en Italia durante la Edad Media, pasando además a Francia. La ordenanza francesa de 1673 ya reglamentaba la comandita junto a la sociedad colectiva. Respecto a la denominación de este tipo de sociedades, el artículo 185 del Código de Comercio establece que la denominación tiene que incluir el denominativo, bueno, la terminología sociedad en comandita simple o su abreviatura, ¿no? Cuando actúa entonces bajo una razón social, esta está formada por los nombres patronímicos de uno o más socios gestores o colectivos y se agrega sociedad en comandita simple o las abreviaturas que son SNCS o SCS. Como ejemplos que han sido tomados de sociedades reales, podemos mencionar las radioemisoras Bolivia Sociedad en Comandita Simple, o la consultora y constructora Comunidad Jaima SCS, ¿no? La omisión de estas reglas da lugar a que la sociedad sea considerada una sociedad colectiva. La administración de la sociedad en comandita simple tiene ciertas peculiaridades, ya que los socios comanditarios no van a poder participar de la misma, ¿no? Según lo previsto en el artículo 188 del Código de Comercio, la administración y representación está a cargo de los socios colectivos o también terceras personas que puedan ser designadas, aplicándose entonces las normas de administración sobre las que rigen a las sociedades colectivas. Entonces, estos socios colectivos o estos socios comanditados, estos socios gestores, estimados estudiantes, van a regirse bajo las mismas reglas de la sociedad colectiva, ¿no? Para tomar decisiones tiene que ser la totalidad de ellos la que decida aquello. Para poder incluir nuevos socios también tiene que haber mayoría absoluta. Entonces, rigen las mismas reglas que ya hemos estudiado hace un momento. Los socios comanditarios no pueden inmiscuirse en acto alguno de administración. Tampoco pueden actuar como apoderados de la sociedad. Y si lo hicieran, responden como si fueran socio gestor o colectivo en relación a esos actos. Entonces, si un socio comanditario entra a administrar determinado negocio, va a responder a ese negocio o a esa obligación, incluso con su propio patrimonio y de manera ilimitada, ¿no? No son actos de administración, a ver, va a tener también la misma responsabilidad, mejor dicho, inclusive cuando no tome parte de las operaciones, cuando habitualmente intervenga en la administración de los negocios de la sociedad. Si un socio comanditario entonces constantemente participa en la administración, va a ser considerado como un socio colectivo, ¿ya? Y va a tener la misma responsabilidad que los socios colectivos. No son actos de administración, o sea, es decir, que los socios comanditarios sí podrían realizar este tipo de actos.
es decir, el examen, la inspección, vigilancia y verificación autorizados en la escritura constitutiva, así como la opinión o consejo. Así lo prevé el artículo 189 del Código de Comercio. El artículo 190, por su parte, establece que los socios comanditarios pueden examinar libros, entonces, examinar libros de contabilidad, documentos, balances, en las épocas previstas en la escritura social y en su defecto inmediatamente después de la presentación de los estados de las autoridades, de los estados a las autoridades competentes. Tienen derecho también a exigir la copia del balance y estados complementarios que necesiten en un plazo no mayor a 30 días desde la fecha de su elaboración. Entonces, los socios comanditarios sí van a tener, sí van a poder informarse respecto a cómo se están desarrollando las operaciones de comercio por parte de la sociedad, pero no van a poder realizar actos de administración como tal. Eso les corresponde a los socios gestores o también denominados colectivos o a terceras personas, ¿no? Puede designarse según la escritura de constitución a una persona ajena como administrador. De esta manera, entonces, hemos podido desarrollar la sociedad en comandita. Tenemos, además, entre las formas de sociedades reconocidas por nuestro Código de Comercio, a la sociedad de responsabilidad limitada. Hoy vamos a hacer un breve análisis de su naturaleza jurídica para posteriormente poder desarrollar algunos aspectos importantes de esta temática. Son un tipo singular de organización comercial e industrial debido a que participa de modalidades tanto de sociedades de personas como de sociedades de capital. Los inconvenientes de otros tipos societarios han hecho entonces que sea deseable la creación de una forma híbrida que reuniera características ventajosas de las ya existentes. Nosotros vamos a ver en nuestra siguiente clase, al menos, cuáles son esas ventajas, ¿no? Por ejemplo, no va a haber tanta complejidad en su constitución como en una sociedad anónima, o ya no va a haber esa responsabilidad ilimitada que, bueno, incluso limitaba o incluso podría generar cierta abstención a las personas a conformar sociedades, ¿no? Porque uno dice, a ver, si van a atacar también mi patrimonio, mejor no formo sociedad, ¿no? Entonces, la sociedad de responsabilidad limitada permite que una persona realice su aporte y que responda únicamente con ese aporte. En lo que respecta a su naturaleza jurídica, existe un debate doctrinario. ¿Qué es lo que diferencia a la sociedad anónima del resto? ¿Qué es lo que hace a este instituto jurídico diferente a otros institutos jurídicos? Algunos manifiestan que es una variedad de la sociedad anónima. Una sociedad anónima sin acciones, nos dice. Una sociedad de capital, pero de carácter más íntimo. ¿Por qué? Porque los socios ya participan en la administración, en la toma de decisiones, ¿no? Así al menos así al menos lo perciben Lavand y Cossack, ¿no? Otros refieren que es una forma intermedia entre la sociedad colectiva y la sociedad anónima, porque su naturaleza jurídica la aproxima a sociedades por acciones. ¿Por qué? Porque hay límite en la responsabilidad, pero su esencia es personalista, pues habría una relación intuitu persona entre los socios, ¿no? Así lo establece Heimsheimer. Goldschmidt, por su lado, manifiesta que en realidad estamos ante una nueva forma sin equivalente en la legislación de ningún otro país. Y esto lo dice porque es en Alemania el país en el que surge la sociedad de responsabilidad limitada. Cañizares, por su parte, nos manifiesta que el debate se realiza sobre metáforas imprecisas. En realidad no hay sociedades puras de capital y sociedades puras de personas, nos dice, ¿no? Entonces es un debate inútil, nos dice este autor. Ricardo Sandoval, por otro lado, nos va a decir que se trata de una sociedad mixta y O'Donnell va a concluir también que es un tipo de societario mixto porque está entre las sociedades personales y las sociedades por acciones. Entonces, esto nos acerca un poco para comprender qué es la sociedad de responsabilidad limitada.
En nuestras siguientes clases nosotros ya vamos a ir analizando, bueno, en nuestra siguiente clase, cuáles son las ventajas, el concepto, la historia, y además vamos a ir viendo cómo es que nuestro ordenamiento jurídico regula este tipo de sociedades, ¿no? Hasta acá entonces nuestra explicación del día de hoy. Si es que tienen alguna consulta, pueden realizarla por este medio o pueden acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias por su atención.